Buenas tardes para todas, para todos y para todas. Yo soy Patricia Llano, lesbiana, feminista y actualmente soy la gerenta para diversidades sexuales de la Alcaldía de Medellín. Bueno, un poco de mi vida. Profesionalmente soy abogada, especialista en políticas públicas y justicia de género y derecho penal. Justo creo que me incliné mucho por el ejercicio del derecho en el rol académico porque creo profundamente en la libertad y más en la libertad de las personas que históricamente han sido excluidas por sus formas de pensar y ver en el mundo, más allá de las medidas punitivas que pueda acarrear, digamos, este ejercicio del derecho como una defensa jurídica o una defensa en términos de roles pues penales y demás. En la gerencia de diversidades sexuales estamos hace más o menos un año y medio. La gerencia surge en el año 2020 justamente bajo la premisa del señor alcalde de tener una administración progresista que realmente reconozca los grupos que históricamente han sido más vulnerables, y en ese ejercicio, entonces, digamos, me monto en este papel de construir con compañeros, con compañeras y compañeros de distintos procesos organizativos, pero además con un equipo de trabajo que también ha vivenciado la experiencia de ser diverso en la sexualidad en esta ciudad y que además ha corrido, digamos, un poco la suerte de tener unos planteamientos bastante críticos para lograr que efectivamente este proyecto que tenemos como ciudad de la Medellín Futuro sea una propuesta que incluya a los sectores que han sido más vulnerados, pero además a los sectores que históricamente han recibido mayor rechazo social, justamente por decir transgredir esos modelos y esas prácticas heteronormativas que ahorita hablaban las compañeras que nos antecedían. Por ejemplo, problematizar que las lesbianas, las mujeres cis, las personas LGBTI en términos generales no nos gusta que nos esencialicen, ni tenemos una obligación per se de que la heterosexualidad incluya. Al contrario, es la responsabilidad de quienes no hacen parte de nuestra población también generar acciones que estén de cara al respeto, ¿cierto? Y hubiese sido muy interesante haber estado con ellas para generar discusiones profundas en el ejercicio de aprendizajes que hemos tenido en el rol como gerente, pero además las reflexiones que todo un movimiento social LGBTI ha puesto en la ciudad de Medellín y que hoy justamente el surgimiento de la gerencia de diversidades es por eso, ¿cierto? Porque estamos ávidos de que los derechos realmente sean un asunto real, efectivo, como lo estamos logrando en este momento, y no una historia que nos adeude todo este ejercicio en que la democracia y los roles de los administradores simplemente usan. Entonces hoy tenemos la fortuna de contar con una administración que es totalmente garante en este ejercicio y comprometida con este ejercicio también de la defensa de los derechos, y en ese estoy yo, Federico, pues como en este rol. Muchas gracias, Patricia, y valoramos mucho tu presencia acá en el panel. Alter, ¿nos cuentas un poco de tu vida, por favor? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alter Dixon Gómez Londoño. Soy gestor social, eso no se estudia, pero a la final es lo que terminamos siendo. Soy comunicador social de profesión y en gestión del conocimiento por esa convicción. Está relacionado con que soy magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación. Todas esas cosas se combinan. Tengo secuelas de polio, me dio polio al año de nacido, pero solamente me he dedicado al activismo los últimos 22 años y he estado en diferentes procesos de la ciudad y pues hoy soy el director técnico del equipo de discapacidad. Hemos creado en esos 22 años mesas de trabajo, participado en proyectos de país, también acompañado procesos de país y de Antioquia y de la ciudad. Hemos contribuido a la construcción de política pública y aquí estamos. Soy esposo de doña Natalia Cataño, soy el papá de Valeria, que tiene 19 años, pero sobre todo es que soy un ser humano y un ciudadano dispuesto a aportarle a esta ciudad y que no importa o independientemente, no sabemos si mi hija o mi esposa van a adquirir discapacidad o una deficiencia de manera temprana, que lo que hagamos en el marco de Medellín Futuro, desde la alcaldía o desde donde esté, si hacemos algo, ellas puedan seguir haciendo su plan de vida con menos barreras.
Gracias, Alter. Alter es un líder social en accesibilidad e inclusión muy importante acá en Medellín. Muchos de ustedes lo deben conocer. Gabriel, ¿nos cuentas un poco de tu vida, por favor? Claro que sí. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Gabriel Arriola. Soy el director de ventas de MAT Movilidad. De profesión soy administrador de empresas, coach ontológico y PNL. ¿Qué les cuento de MAT? MAT es una empresa que tiene como misión mejorar la calidad de vida de todas las personas con movilidad reducida. Nació a través de Martín Londoño, que es el fundador, una persona que tuvo un accidente, hoy se encuentra con movilidad reducida y diseñó un vehículo para moverse tanto en partes interiores como en exteriores, ¿cierto? Se puede mover también en la ciudad y este es el dispositivo que no sé si cuento ya un poquitico, ahorita vamos a hablar del tema. Ahora hablamos del tema. Bueno, este dispositivo es un dispositivo eléctrico que se acomoda a las sillas de rueda, lo que permite, pues, como les estaba diciendo, la movilidad de las personas que en este momento se encuentran, digamos, con problemas en el trabajo, porque no pueden trabajar, no pueden acceder a muchas partes, entonces digamos que así le solucionamos este tema. Gracias, Gabriel. Gabriel es y pues sus socios son innovadores en productos de apoyo que trabajan mucho en la accesibilidad y en la inclusión. Entonces, muy importante, Gabriel, gracias por estar acá. Entonces, vamos a entrar en el tema de la diversidad y la inclusión y vamos a hacer unas preguntas con los panelistas. Antes quisiera, el micrófono me lo va a impedir un poco, pero quiero saludar de otra forma. Como ustedes pueden apreciar, estoy saludando en lengua de señas colombiana. Traté de decir hola, ¿cómo están? Muchas gracias y bienvenidos a todos. Eso es muy importante y quiero empezar con esto. En Colombia no solo tenemos la lengua castellana, tenemos 70 lenguas y son 70 lenguas que tenemos que tenerlas en cuenta en nuestro proceso de turismo social. Tenemos la lengua castellana, tenemos la lengua de señas colombiana, tenemos 68 dialectos, de los cuales 65 dialectos son indígenas, de origen indígena, y otros 3 dialectos, 2 de origen afro, uno con el inglés de Inglaterra, y otro de origen afro con el castellano, y tenemos una lengua de los sectores gitanos de Colombia. Entonces, tenemos 70 formas en cómo comunicarnos con los demás. Y la mayoría de estas lenguas, especialmente las 68, son de origen materno. Empezaron con señas, con pequeños gestos. Entonces, al hablar de diversidad e inclusión, tenemos que pensar en absolutamente todas las personas. Como ven en esta imagen, ustedes pueden ver que es una imagen que tiene diversidad de características diferentes en las personas. La diversidad es diversidad cultural, diversidad lingüística, diversidad de género, diversidad de raza y todo tipo de diversidades de gustos, de formas de vestir, de gustos de colores, de necesidades de movilidad. Entonces, cuando hablamos de turismo social, tenemos que hablar de absolutamente todas las personas. Si queremos hablar de turismo social, tenemos que incorporarle otra palabrita. El turismo social debe ser accesible, porque nosotros podemos tener un turismo social, pero puede que no sea accesible. Y la base del turismo social es la accesibilidad universal. Adicionalmente, la accesibilidad universal es la base del turismo inteligente, del turismo innovador que tenemos en la actualidad. Cuando hablamos de inclusión y diversidad, entonces tenemos que hablar de accesibilidad universal para poder completar nosotros
estas 3 características de la ciudad inteligente, que es donde nos vamos a enfocar. Tenemos que pensar que el turismo social y accesible está enmarcado en la ciudad inteligente del futuro. Entonces, bueno, ¿qué es el tema de la accesibilidad universal? Para que seamos incluyentes y diversos. La accesibilidad universal es una condición que permite que todos los espacios, los lugares, los entornos, las sillas, los buses, los parques, los cubiertos, los vehículos, los productos de apoyo, como el que tiene Alter, los que tienen Alter, sean accesibles y sin barreras para todo tipo de personas. Esa es la accesibilidad universal. Si queremos pensar en todas las personas, tenemos que pensar en lugares accesibles, entornos accesibles y productos accesibles. ¿Para qué la accesibilidad universal? Para pensar en un diseño para todos, un diseño universal, basado en sus principios de diseño universal que ya se han estudiado en el mundo, pensado en las características y necesidades de todas las personas. ¿Y para qué ese diseño universal? Para eliminar barreras, las barreras que nos encontramos todos los días en la calle desde que nos levantamos. Barreras físicas, barreras actitudinales y barreras comunicativas. Todos encontramos barreras. No sé si alguien en el auditorio muy rápidamente me puede ayudar con una barrera física, que consideren cuál puede ser una barrera física. Unas escaleras a la entrada de un acceso de alguna edificación. Y si no hay otro tipo de accesos con rampas, con plataformas, con ascensores. Una barrera actitudinal que me ayude a alguien. La discriminación. Hace poco vimos que en un muy prestigioso restaurante de Cartagena hubo una discriminación con una persona por su color, siendo además una persona muy importante dentro de una sociedad. Otro ejemplo de una barrera actitudinal, por ejemplo, un taxi que no recoja a una persona porque está en silla de ruedas, porque la silla le va a afectar el tapizado del carro o me va a demorar más. Eso es una barrera actitudinal. Y una barrera comunicativa. Puede ser el lenguaje, los idiomas, pero algo que es muy recurrente, y parece que no, que una persona sorda vaya a pagar un recibo público en una entidad oficial. ¿Será que todas esas personas que atienden el servicio están capacitadas para atender a esta persona? Pueden saludarla, pueden darle la información necesaria, entonces estamos siendo excluyentes. Si no vencemos estas barreras, nunca vamos a tener un turismo social accesible, porque tiene que ser para todos. Podemos tener un turismo social para algunas personas. Si vencemos las barreras, vamos a garantizar el desplazamiento de todas las personas, el libre desarrollo de su personalidad y vamos a garantizar la interacción entre todos. Y 3 características que debe tener la accesibilidad universal. Debe ser desapercibida, fácil y segura, y lo más importante, generar autonomía en todas las personas. Todas las personas queremos hacer todo nosotros, sin ayuda. Obviamente la ayuda es muy importante, la solidaridad dentro de cualquier entorno. Entonces, ya marcados dentro de la accesibilidad universal, quiero que vean esta imagen. Estamos viendo una imagen en la parte superior y otra en la parte inferior. Resulta que estos son 2 destinos turísticos, así no parezca. El destino turístico de la parte inferior es un destino turístico en un país asiático, donde es muy costoso ir, pero las personas van a tener un lecho como el que ven ahí, disfrutando de la biodiversidad marina, de la vista que estamos viendo, etc. Y en la parte superior no es una persona de la calle, es una posada en un continente muy desarrollado en Europa, donde tiene pequeñas habitaciones e incluso tiene espacios para albergar a personas que no tengan sino muy poco dinero, y les facilita esos cartones y le facilita esas sábanas y esas almohadas. ¿Por qué traemos esta imagen el día de hoy? Porque nosotros
tenemos que pensar en ambas personas. Esas dos personas necesitan oportunidades y oportunidades en el servicio turístico. Si vamos a pasear o vamos a ir a otro sitio, tenemos que pensar en esas dos personas. No quiere decir que nuestro producto esté enfocado, puede estar enfocado a uno, a otro o integralmente. Pero acá lo que queremos mostrar es que tenemos que generar equidad, equidad para todos, para pensar verdaderamente en un turismo social accesible. Esto va a ser muy rápido, de 3 minutos, pero en la ciudad inteligente se va a desarrollar el turismo social accesible. Y la ciudad inteligente es una ciudad incluyente, no es una ciudad que discrimine, que excluya. Las 3 bases de planificación de la ciudad inteligente, incluso de las ciudades de economía emergente como las ciudades nuestras, como Medellín, como Bogotá, como las ciudades de América Latina, la base de planificación, la base primaria es la accesibilidad, la diversidad y la inclusión. Entonces, toda la ciudad inteligente tiene que cumplir esos 3 requisitos. Y cuando hablamos de ciudades, hablamos de lugares. Recientemente habían premios de ciudades inteligentes y pequeños pueblos en el mundo fueron los que lograron esos premios. Entonces, incluso en sectores rurales podemos lograr estas 3 características. Siempre pensando en la equidad y la dignidad. ¿Para quién? Para todos los beneficiarios, para absolutamente todos los beneficiarios. Y eso nos va a generar sostenibilidad financiera en las ciudades porque vamos a optimizar los recursos pensados en las necesidades de todas las personas. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Absolutamente todos. Personas de talla gruesa, personas de talla alta, personas con movilidad reducida, adultos mayores, mujeres en estado de embarazo, deportistas, personas en bicicletas, personas en otros vehículos, incluso personas con mascotas. Las mascotas hacen parte de nuestras vidas. Entonces, hasta ahí el mensaje de que si vamos a pensar en un turismo social accesible, tenemos que pensar en todas estas personas, independientemente de cuál sea nuestro rol dentro del turismo. Si somos gestores, si somos planificadores, si somos operadores de turismo o participamos dentro de estos escenarios. Muy rápidamente, esta cartilla de beneficiarios al lado izquierdo, el azul, se desarrolló con 16 características tipológicas de necesidades de personas. Así se estableció. Esa cartilla, a las personas que estén interesadas, están descargadas. Ahorita se puede descargar por QR o nos dejan por los datos, porque ahí están 16 tipologías de personas que requieren con mayor importancia la accesibilidad y diseño universal. Esto se ha trabajado a nivel del país y este fue insumo para lograr el siguiente documento, que lo hicimos en compañía acá de muchas personas. Carol nos ayudó muchísimo, fue gestora de este tema. Colombia tiene un manual de turismo accesible para todos. Falta intensificarlo, falta socializarlo, pero ahí están las bases de qué tenemos que pensar y en quiénes tenemos que pensar. Esto también lo pueden descargar de manera gratuita para que ustedes lo estudien y asimismo podamos empezar a ejercer desde nuestro rol un verdadero turismo social. Entonces eso era lo que queríamos como entrar en el tema, porque las preguntas ya van a ser muy importantes con nuestros expertos. Entonces vamos a empezar por Patricia. Las voy a leer porque son unas preguntas con algunos términos técnicos. Patricia, ¿qué políticas tiene la Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género en beneficio de la inclusión y protección de todas las personas con el fin de garantizar sus derechos en la nueva Medellín proyectada a ser una ciudad innovadora, incluyente e inteligente? Yo le voy a devolver la pregunta a Federico. ¿Usted por qué empezó por mí? Porque, a ver, por varios. Primero, por el color de la camisa. Me gusta esa camisa. Segundo, porque es mujer. Y si es mujer lesbiana, también es mujer y merece empezar de primero. Y nosotros somos hombres y esperamos después.
Bueno, entonces desde ahí vamos a empezar a conversar. Primero, esos son justamente lo que la gerencia quiere, desmontar esos estereotipos. Que porque es mujer, entonces tiene que empezar, ¿cierto? Y ahí, ¿por qué decimos eso? Y es muy bonito que tú hayas iniciado, porque también esto es un ejercicio pedagógico que es importantísimo que todos y todas tengamos súper introyectado al momento de relacionarnos con personas que viven unas experiencias de vida distintas a las que nosotros hemos vivido en la cotidianidad o nosotras, ¿cierto? Entonces, ¿por qué te digo eso, Federico? Porque justamente en el nivel de acceso a los derechos que tiene la población LGBTI, prima ese sentido y esa necesidad de ser prioritarios en la inclusión y en la toma de decisiones. Pero la realidad es otra, ¿cierto? Es un ejercicio que solamente está vislumbrado en un papel. Y desde ahí es que me quiero parar y sentar, digamos, como la posición que como gerencia de diversidad hemos desarrollado alrededor de la pregunta que hace Federico, y es que cuando llegamos a la gerencia nos encontramos con que existe una política pública que data del 2011, una política pública que obligaba a todas las dependencias de la administración municipal a ser corresponsables en distintos lineamientos que tenían que ver con garantía de derechos. Pero al momento de mirar la política y hacer la revisión efectiva de la misma, nos damos cuenta que hay muchos asuntos que no estaban resueltos. Entonces, desde allí arrancamos a hacer ciertas reestructuraciones que obedecen justamente al plan de desarrollo de la Medellín Futuro. Entonces, para plantear lo siguiente. Primero, la Gerencia de Diversidades Sexuales es una dependencia cuyo fundamento primordial y fundamental, así como para que ustedes se conecten de manera muy especial, es brindar acompañamiento, asesoría a población LGBTI en el marco de la exigencia de sus derechos, porque somos Estado. En ese ejercicio, entonces, tenemos una serie de acompañamientos donde reconocemos que se han dado unas vulneraciones históricas. Entonces, quiero empezar por el primero, el acceso a la salud. La historia nos ha mostrado que cuando vamos al médico, primero si somos mujeres, también hay un asunto de ubicarnos solamente en los roles de reproductivas. Las mujeres somos reproductoras, entonces en ese ejercicio lo primero que pregunta el médico es, ¿usted con qué planifica? Las mujeres lesbianas, por ejemplo, hemos desarrollado unos discursos distintos al plantear que nosotras vivimos los derechos sexuales, más no reproductivos, porque muchas hemos decidido no ser madres. Y en ese orden de ideas, entonces, el acceso a la salud de entrada el médico tendría que plantear. Bueno, no usted con qué método de planificación desarrolla su sexualidad, ¿cierto? Porque entonces luego hablaríamos de cuáles son los métodos de cuidado que tenemos las lesbianas y en términos generales la población LGBTI, sino preguntar, por ejemplo, en un examen ginecológico, cuáles son los avances que la medicina tiene hoy para que el espéculo a nosotras no nos duela, como normalmente duele incluso con una mujer cisgénero que tiene prácticas heterosexuales, ¿cierto? Entonces, ese fue un primer planteamiento que nos encontramos cuando llegamos a la Gerencia de Diversidades. Si ustedes de pronto piensan o sienten que yo estoy con términos que no entienden, ustedes me dicen, listo, porque recuerden que vamos a hacer acá también un ejercicio pedagógico para la comprensión de términos, de conceptos y lugares que habitamos como población LGBTI. Cuando nos encontramos con las personas trans, entonces nos dimos cuenta que cuando van al médico, incluso teniendo cédula con su nombre, en el cambio, en el marcador de sexo, el médico la nombra por su apariencia física, sin ni siquiera importarle si ese ser humano le está diciendo, perdón doctor, yo me podré ver como una mujer y mi cédula dice hombre, pero usted por favor pregúnteme cómo quiero ser nombrada o cómo quiero ser nombrado o incluso cómo quiero ser nombrada. Sé que este concepto de la E también es un concepto que para nosotros es profundamente incluyente, pero en términos, digamos, por fortuna no mayoritarios en la sociedad, dicen que somos de excesos, porque al plantear, incluso cambiar el lenguaje para que sea un lenguaje incluyente, estamos haciendo transformaciones que tienen que ver con tu pregunta, transformaciones que incluyan a las personas que no están de acuerdo y ni se ubican en el ser hombre y mujer, que es el patrón binario que nos enseñó la sociedad y nos ha enseñado las prácticas sociales y culturales. O eres hombre o eres mujer, pero una persona que se quiera fugar de ese binarismo, la pregunta es entonces ¿dónde cae? Entonces ahí, por ejemplo, la Gerencia de Diversidades Sexuales tiene toda una línea de salud y de acompañamiento a esas expresiones que se denominan disidencias sexuales o expresiones no binarias o expresiones género fluido para tener un acompañamiento asertivo al momento de acceder al derecho. Entonces, ¿qué hacemos con el médico? Le decimos, doctor,
Usted lo primero que va a preguntarle a una persona LGBTI es cómo quiere ser nombrada. Si es una persona trans, pregúntele usted cómo le gustaría que yo le nombre, más allá de su documento de identidad, porque me puedo encontrar con que María Camila se nombra como María Camila, pero su documento dice Fernando, porque no ha hecho todavía el cambio o no le interesa hacer el cambio en el marcador, según la registraduría y según su cédula. Entonces esa es la primera línea que tenemos. Una segunda línea es el acompañamiento jurídico. En el acompañamiento jurídico es fundamental eso porque si ustedes no sabían, la población LGBTI es la población que más normatividad tiene en términos de acceso normativo, disculpen la redundancia, en términos de derecho. La Corte ha fallado múltiples sentencias, pero ninguna de estas está codificada. Entonces, desafortunadamente, muchos de nuestros derechos tienen que ser vía tutelar. Insisto, si yo voy a la EPS como persona trans y estoy construyendo el género femenino, el género mujer como construcción social y cultural, yo le digo al médico que quiero ponerme unos senos porque ese es mi imaginario y mi construcción política para acercarme a mujer. Entonces el médico me dice a mí que eso es una cirugía estética y nosotros acá estamos planteando que no es una cirugía estética, es un ejercicio y un derecho fundamental que tiene que ver con esa identidad que está construyendo esa persona trans justamente para acercarse un poco más a su derecho. Listo, Pati. Si quieres, en la próxima pregunta Continúo, nos sigues listo. exponiendo los temas. Alter, ¿qué avances ha tenido Medellín en los últimos años en materia de accesibilidad, inclusión, diversidad e innovación encaminada a ser destino turístico, social, accesible e inteligente? Bueno, tremenda pregunta. Primero es Medellín en temas de discapacidad, pero más de accesibilidad, ha avanzado significativamente en relación al país. Pero los avances, yo podría decir que entre el 70 y el 80% ha sido por la interacción con las mismas personas con discapacidad. Eso es un avance y determina el avance. ¿Qué tiene que ver eso con turismo? Es que uno a veces coge discapacidad y coge accesibilidad y uno no sabe la combinación y uno piensa que es que discapacidad es por un lado y que es un grupo poblacional y son los que atendemos los últimos de la fila, los que veamos qué programita le damos. Suele pensarse en eso en América Latina. Nosotros pensamos que el tema de discapacidad es un fenómeno social, no lo circunscribimos a un grupo poblacional, es un error. Es un fenómeno social, nos puede pasar a cualquiera tener una deficiencia. Nos caemos, un accidente de tránsito, enfermedad general, nacemos, puede pasar. Pero la discapacidad se determina cuando yo, en mi diversidad, me encuentro con un montón de barreras. Escalas, rampas, transporte no accesible, todo eso. Entonces, el caso es pensarlo desde la accesibilidad. Yo, cada fin de semana, cada puente, cada vacaciones, me voy con la familia para un lugar accesible. Y voy y me gasto la plata en un lugar accesible. Y ahí sí tiene que ver turismo. Ahí sí tiene que ver. Porque hay que dejarlo de ver meramente como un tema poblacional. Hay que pensar que las cosas que hacemos, las organizaciones que tenemos, los servicios y productos que tenemos son para el disfrute de todos. Hombre, es que las personas con discapacidad no son tantas. Sí, somos muchas, pero no salimos porque no tenemos tantos lugares accesibles. Y la familia con nosotros va a donde nosotros nos sintamos más cómodos. Entonces, en el caso de Medellín, tiene mucho que ver el tema de la accesibilidad. No voy a abordar el tema de la discapacidad, sino el tema de la accesibilidad, porque la segunda nos ayuda a resolver lo primero. Primero, esta ciudad, y pensando en Smart Cities, hay que pensarlo también en relación al derecho a la ciudad y al territorio. Que las ciudades y el territorio se viven, todos los que vivimos en él tenemos derecho a usufructuarnos de lo que se produce allí, en servicios y productos, en bienestar, en yo construir experiencias de vida ahí,
pero también que yo lo puedo co-construir y que en nuestra condición, en este caso, personas con discapacidad, podemos co-construir para la ciudad, como también está el caso de Mad Mobility, por ejemplo. Contribuimos desde nuestra experiencia, desde nuestra deficiencia o de nuestra experiencia de discapacidad, cómo lo resolvemos y esa solución puede ser sujeta de un bien, un producto, un servicio para el bienestar. Nosotros, como hemos avanzado en el caso de la Alcaldía de Medellín, es la primera ciudad que tiene por norma en su política pública de discapacidad o para la inclusión, ya no es política pública de discapacidad, como nombre las cosas afecta, su política pública para la inclusión de las personas con discapacidad. Tenemos el CAME, Comité de Accesibilidad Municipal, como organismo consultor en temas de accesibilidad. Y ya viene operando y se sienta con diferentes secretarías, está integrado por diferentes secretarías y representantes de la sociedad civil de diferentes discapacidades. Y por ejemplo, terminando el año pasado, se priorizaron los 18 proyectos de ciudad más importantes donde necesitamos necesariamente que estén afectados por el tema de accesibilidad. ¿Okay? Entonces, nosotros poder decirle a la administración municipal, tenemos este espacio, estos son los proyectos y cuidemos esos proyectos porque en el marco de esta dinámica, porque es un proceso histórico el que estamos cruzando, pueden pasar muchas cosas, se nos pueden pasar muchas cosas, es un proceso de aprendizaje, pero el contar con este comité me parece supremamente ganador y nos ayuda a transversalizar el tema de la accesibilidad en las diferentes secretarías. Gracias, Alter. Quiero complementarle algo a Alter. Importante establecer y que nos quede claro que la accesibilidad universal no es para personas con discapacidad. Eso lo hemos venido trabajando desde hace muchos años, porque es incluso para las personas con discapacidad. La accesibilidad universal es para absolutamente todos, para los adultos mayores, para los niños, para los jóvenes. Yo requiero de accesibilidad universal. Yo tengo miopía y astigmatismo. Y si hay una señalética que no está bien diseñada, pues no voy a entender la ciudad, no voy a entender los códigos de ciudad. En el mundo hay, no recuerdo cuántas personas sufren de daltonismo, no recuerdo el dato, pero creo que son 80 millones de personas en el mundo que sufren de un daltonismo severo. Entonces, que necesitan leer con unas condiciones especiales, no solo en la ciudad. Son los documentos, son las páginas web, deben ser accesibles para absolutamente todos. En Colombia, 1 de cada 3 personas no puede desarrollar sus actividades libremente y con condiciones básicas de accesibilidad. Entonces, eso es muy importante, es para todos. Más aún para las personas que tienen una discapacidad permanente o parcial. Si yo me caigo de una motocicleta y tengo unas muletas un año y voy a requerir de una accesibilidad. Entonces, gracias, Alter. Siguiente pregunta para Gabriel. Gabriel, ¿qué beneficios tiene el dispositivo MAT en la movilidad, la accesibilidad y la inclusión? Siempre vamos a hablar de esas tres palabras como si fuera una sola, porque las 3 se complementan y si falta una de las 3, no vamos a poder lograr que el turismo social se desarrolle y que tengamos una sociedad pensada en todos. ¿Qué beneficios tiene el dispositivo MAT en la movilidad, la accesibilidad y la inclusión para la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá? ¿Cómo se puede fortalecer ese proyecto, esa iniciativa, ese emprendimiento? Bueno, los pongo un poquito en contexto. Nosotros en MAT Movilidad tenemos 3 frentes o 3 unidades de negocio. Una es la venta del producto. Otra es la MAT Experiencia, que son los tours que nosotros hacemos a través de la ciudad, y la parte por la que nació la compañía, que es ayudar a las personas con movilidad reducida a que puedan moverse por la ciudad y además que puedan tener un empleo, ya que estas personas con movilidad reducida están muy excluidos del mundo laboral, ¿cierto? Entonces, a través de MAT, nosotros logramos, por ejemplo, con los tours, generar unas experiencias divertidas y me gusta mucho que utilicen esa palabra universal, porque cuando nosotros hablamos de inclusión hemos notado que mucha gente mismo hace la referencia a inclusión con las personas con movilidad reducida.
Esto es un producto que se puede utilizar para todas las personas, para las familias, mujeres, hombres, simplemente porque lo quieren hacer divertido. De esta forma, las personas que quieran tener este tipo de experiencias, eso es lo que nos permite a nosotros ayudar a las personas a un financiamiento, que ellos puedan acceder al MAT con unas mensualidades muy cómodas y permitirles trabajar a través de los domicilios, venta de productos y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, entrando en ese contexto, MAT nos permite llegar a todos los rincones de la ciudad prácticamente. O sea, todavía existen unos retos con el tema de la infraestructura universal. En algunos momentos tenemos que entrar como a las calles, pues, porque no encontramos las aceras, pues, para podernos mover, pero sí se ha visto un desarrollo, pues, y un apoyo de la ciudad. Entonces, es eso. MAT le mejora la calidad de vida a las personas, tanto como para poder trabajar y generar ingresos y sobre todo su autonomía, porque no solo le mejora la calidad de vida a la persona, sino a la persona que lo rodea si son personas con movilidad reducida. Eso es lo que nos permite este dispositivo. Qué bueno, excelente, Gabriel, y ese apoyo es importantísimo. Ahorita seguimos hablando del tema. Es muy importante lo que dijo Gabriel ahora, que muchas veces tiene que circular por las calles y no por los andenes. En Medellín, que como decía Alter, es una de las ciudades que más ha trabajado en temas de accesibilidad, porque así lo hemos visto hace unos 15, 20 años para acá, se ha venido trabajando fuertemente. Tiene muchísimos problemas de itinerarios peatonales, de lugares para, cuando hablamos de peatonales, el peatón puede estar en un móvil diferente, en unas muletas, en unos productos de apoyo, en una silla de ruedas. Entonces, en Bogotá mucho más. No sé si, Carol, ahí nos puedas ayudar desde tu esquina de trabajo. En Bogotá tenemos unos problemas en los barrios muy importantes en tema de movilidad peatonal. Cuando hablamos de peatonal, no solo son las personas que caminan, son las personas que circulan por los andenes. Entonces tenemos que pensar en eso, y más en el turismo social. Si nosotros estamos pensando en destinos turísticos alejados, recónditos, con algunas características importantes, tenemos que pensar en todos y su desplazamiento, su llegada y su movilidad. Alguna persona, un arquitecto español que tiene movilidad reducida, decía con orgullo que estuvo en Machu Picchu y que llegó al punto más alto de Machu Picchu. Yo no conozco Machu Picchu. Entiendo que está a una altura de promedio de 2.500 metros y el punto más alto está a 4.200 metros. Y él es usuario de silla de ruedas. Y entonces le pregunto, ¿y cómo llegó? Con accesibilidad artesanal. Hasta donde pude, porque el recorrido tiene algunos aportes importantes en accesibilidad, pero ya llegó a un punto en que pues no podía. ¿Y cuál fue la accesibilidad artesanal que utilizó? 4 personas con mucha fuerza, 2 elementos horizontales y llegó cargado hasta ese punto alto. A veces no se logra la autonomía, pero lo más importante es la actitud que tenían los prestadores de ese servicio era llevarlo hasta el sitio donde él quería llegar. Entonces volvemos con Patricia, otra vez por el color de la camisa que está muy bonito. Patricia, ahí nos complementas algo de lo que desarrollan en la gerencia, que te corté un poco, y complementas la pregunta. ¿Cuáles son las principales barreras que encuentran las personas para acceder y desarrollarse libre y dignamente, ejerciendo su diversidad sexual y su identidad de género en la ciudad de Medellín? Si algún término lo medio enredo por ahí, estamos aprendiendo este proceso. Y esto es lo más lindo, la oportunidad de compartir para aprender. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son esas barreras? Bueno, voy a terminar en 3 segundos la respuesta anterior. Entonces, la gerencia, digamos, en el marco de la política pública, ha logrado en este tiempo, digamos, dinamizar ciertas acciones de corresponsabilidad de las otras dependencias que tienen una obligación con esto, y de manera particular hemos encontrado, por ejemplo, que con toda esta estrategia de acceso al trabajo, y el turismo es una muy buena fuente de acceso al trabajo,
La población LGBTI es receptora de grandes oportunidades en este escenario. Por ejemplo, hay muchos lugares de esparcimiento donde vienen personas LGBTI de otros lados a compartir, porque además la ciudad tiene un grupo de personas que acoge de manera muy amorosa a las personas de otros lugares y tiene unos sitios ubicados para el esparcimiento de personas LGBTI. Entonces, por ejemplo, en el acceso al trabajo, la gerencia también ha desarrollado ciertos dispositivos que permitan la empleabilidad, pero además la formación académica. Porque es muy importante que entre más formación tengas, puedas acceder a ciertos escenarios en el marco de desaprender y desarraigar esos estereotipos que nos dicen que ciertas personas solo podemos ser una cosa u otra cosa. Ejemplo claro, las mujeres trans solo pueden ser peluqueras o trabajadoras sexuales. Falso, eso es un estereotipo. Hay médicas, hay artistas, hay cineastas, hay un mundo de oportunidades y de gente capaz y profesional que hoy está transformando las realidades de la sociedad. Entonces, con relación a la pregunta segunda que tú haces, Federico, nosotros hemos visto que una de las principales barreras y brechas que tiene también en el marco de ciudades inteligentes, ciudades innovadoras y Medellín, por supuesto, primero es lograr cambiar imaginarios en la población. Que las personas no LGBTI comprendan que la empatía con la población LGBTI primero no les hace ser parte de la población, pero les hace parte muy importante de ser aliados y aliadas. Si ustedes heterosexuales van a las marchas con la población LGBTI, van a un rumbeadero con la población LGBTI, tranquilos que por eso no van a ser LGBTI y no van a tener ese estigma. Y eso es de las cosas importantes que estamos empezando a cambiar. Si hacemos un censo acá, una pregunta sencilla, ¿cuántas personas de ustedes tienen familiares, amigos, primos, conocidos LGBTI? Levanten la mano. Muy bien. Nos damos cuenta que más del 80% del auditorio tiene cercanía con población LGBTI. Entonces, en ese orden de ideas, estamos invitando a que la brecha cada vez se disminuya en términos de la percepción y el estereotipo. Otra brecha, el acceso al trabajo. Recuerden, la expresión de género, la identidad de género no va a determinar la capacidad que tenga la persona para trabajar. Entonces, en este ejercicio hacemos talleres con escenarios públicos y privados donde les invitamos a que mejoren esas prácticas de empleabilidad y puedan implementar accesos y protocolos frente a la diversidad. Con el metro tuvimos una experiencia bien bonita. El metro de Medellín hoy está en toda la construcción de un protocolo para diversidades sexuales, justamente porque es un espacio donde llega muchísima gente y se pueden dar acciones de discriminación. Y el último punto para terminar, Federico, en esa pregunta que tú pones, nosotros hemos estado trabajando de manera muy ardua con desarrollar acciones que minimicen la discriminación. Recuerden que ahorita les dije que tenemos bastante normatividad, desafortunadamente no codificada, pero esa normatividad nos incita, por ejemplo, a una de manera particular y es la ley antidiscriminación. Esa ley le está invitando a las personas no LGBTI que tengan acciones de respeto y acciones de cuidado por la vida de la población, porque nos hemos dado cuenta además que en muchos escenarios, yo por ejemplo he vivido eso, en cines, cuando estoy con mi novia, estamos cogidas de las manos, nos damos un beso, inmediatamente hay un rechazo de un sector. ¿Por qué? Porque eso no es lo común, pero esto es lo común. Lo común son expresiones de afecto entre las personas indistintamente del sexo que compartan, indistintamente de su práctica amatoria, afectiva. Entonces, en este ejercicio de la ley antidiscriminación, hacemos todo un proceso para disminuir la brecha, y es que la población entienda y reconozca que la población LGBTI, la comunidad de Medellín en términos generales, entienda que la población LGBTI somos personas que requerimos respeto como cualquier otra persona. Y que en este ejercicio estamos justamente siendo cada vez más fuertes y formándonos, no solo académicamente, sino también políticamente, en ese asunto de desaprendizaje imaginarios para invitarles a ustedes a que hagamos una ciudad incluyente y no discriminatoria. Gracias, Patricia. Quisiera anotar algo ahí de lo que dice Patricia. No es que Medellín está encaminada hace unos años a ser una ciudad innovadora, asimismo en diferentes administraciones se han autonombrado. Se han hecho muchas cosas, nos falta muchísimo, pero se han hecho muchas cosas. En Bogotá también. El Instituto Distrital de Turismo está trabajando mucho en lo que es la ciudad inteligente del futuro, diferentes entidades. Entonces, hay ciudades de economía emergente en el mundo que son importantísimas en turismo. El turismo es la fuente de desarrollo a futuro más importante que tenemos nosotros.
más con los temas de cambio climático, del tema de lo que va a pasar con todo el tema del petróleo, todos estos recursos que vamos a ir dejando poco a poco. Entonces es muy importante. Entonces siempre pensemos ese tema de turismo inteligente, más que sea algo de marketing, de ciudad inteligente, es de verdad, verdaderamente lo que debemos planear para desarrollar a futuro, porque son tres características que no se nos van a acabar: que la sostenibilidad nos proteja el medio ambiente, que la accesibilidad nos permita eliminar barreras, que la inclusión nos permita no discriminar y pensar en absolutamente todos, y de resto está solo hecho, solo es ponernos a trabajar y tenemos el camino libre. Y además, por ejemplo, Colombia, América Latina, estamos ricos en biodiversidad. Entonces quería hacer esa anotación. Nos vamos con la última pregunta para Alter. Alter, ¿qué avances positivos considera que ha tenido en materia de accesibilidad universal, diversidad e inclusión el sistema integrado de transporte, algo estaba hablando Patricia ahora, del Metro de Medellín, y qué considera que se debe fortalecer? ¿En qué se debe trabajar a futuro? Listo, ahí hay varias cosas. Mire, yo digo que en Medellín ha habido, en lo que he vivido, 4 brotes de activismo en discapacidad. Y todos están relacionados con el sistema de transporte, de ahí lo importante que es el transporte para acceder al resto de las oportunidades. Y ha estado alrededor del transporte, alrededor del metro, de hecho, y hemos logrado cosas. Pero más que eso, que evidentemente ya tenemos unos cables y el sistema nuestro incluye ciclorrutas y se está viendo cómo optimizar las ciclorrutas y ponerla en función de la accesibilidad de las personas con discapacidad. Muchas cosas han pasado. Yo quiero hacer también otras reflexiones. Mire, que lo de turismo social, en ese construir de nosotros los grupos poblacionales, también es aprovecharnos de ello para nosotros dinamizar o posibilitar otras oportunidades y otras experiencias de vida. Y es desde la Secretaría de Inclusión Social, por ejemplo, que trabaja con los grupos poblacionales, las personas mayores que están en ciertos procesos de capacitación, cómo ellos también, la industria del turismo los puede tener en cuenta para retribuir. En el caso de las personas con discapacidad también, las personas que estaban en situación de calle y pasaron por un proceso de resocialización, cómo podemos apoyar ese proceso social desde la industria del turismo. Entonces, que sea también la invitación a que eso suceda. Y lo otro, yo pienso que la clave, mire, Medellín está en un momento, yo quiero decir que maravilloso y crucial, y es: Medellín ya no es un municipio, sino un distrito de ciencia, un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Medellín es sede de la Cuarta Revolución Industrial, está en su plan de innovación a 10 años, también está en su plan a 10 años en temas de turismo. Toda esa dinámica no puede ser, no, al contrario, debe ser la mejor oportunidad para incluir a las poblaciones, a todas las poblaciones. Y como persona con discapacidad, esta Cuarta Revolución Industrial, a diferencia de las otras, es la que más nos puede ayudar a cerrar la brecha. Sí y solo sí lo intencionamos. Si no lo intencionamos, simplemente será otra revolución industrial que pase. Y obviamente queremos que lo que aprendamos con esta Cuarta Revolución Industrial y ser sede de experiencias para América Latina. Gracias, Alter. Ya nos faltan solo 2 preguntas. Antes, pues, se me olvidó presentarme. Yo me llamo Federico Cardona Pavón. Yo soy el presidente del Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible. Desde hace unos años soy arquitecto, me metí en el tema de accesibilidad universal muchísimo, esa es mi pasión, y empecé a estudiar en ciudades inteligentes y empecé a pensar en la inclusión, y estoy acá porque quiero estar. Como dicen por ahí, a mí no me pagaron por estar acá, pero me invitaron de manera especial y seguramente
todos nosotros estamos contribuyendo un poco a la nueva sociedad de nuestros países latinoamericanos. Última pregunta para Patricia, sigue siendo la primera en la tercera pregunta. Es una pregunta muy puntual que hace parte de la ciudad inteligente. De pronto esa pregunta, Patricia, cuando se las puse, no sé qué percepción tuvo, porque no es una pregunta, bueno, ustedes van a ver, van a cuestionar a ver cómo se puede entender esta pregunta. En el mundo hay un gran debate en relación a la incorporación de servicios, de baños, de aseos unisex y baños para personas transgénero y o no binarios, espero que esté diciendo más o menos cómo es la cosa, en la ciudad moderna e inteligente. En Holanda, en Estados Unidos, en diferentes países de Europa, se está trabajando ese tema y hay diferentes posiciones. ¿Qué consideración tiene Patricia al respecto, pensando en la implementación en la ciudad de Medellín? Bueno, entonces, como queremos ser una ciudad incluyente, yo les vuelvo a hacer una pregunta a ustedes. Es que esta conversación no sería sin ustedes. En sus casas, ¿cuántos baños hay? Uno para mujeres y otro para hombres. Levanten la mano que en las casas tienen un baño para mujeres y otro para hombres. Eso. Solamente uno. Uno de dos. Uno de más de 50 personas que hay acá en el auditorio. Entonces, justamente ahí está la respuesta. Nosotras creemos, y es un debate que hemos estado dando en la gerencia, que un baño donde segregue mujeres y hombres justamente contribuye a la segregación. Lo ideal es baños unisex y baños que permitan que cada persona ingrese donde se sienta cómoda. ¿Por qué? Los hombres trans, por ejemplo, sus baños de preferencia, según estos dispositivos sociales, tendría que ser el baño de los hombres. Pero ellos no se sienten cómodos en un baño donde solamente van hombres porque se sienten acosados, en unas miradas discriminadoras, incómodas. Entonces ellos prefieren irse al baño de las mujeres y allí también encuentran que hay unas miradas extrañas como este que está haciendo acá. Entonces, ¿qué decimos nosotras? Primero, en caso tal de que se den baños unisex, maravilloso. De lo contrario, que cada persona pueda usar el baño que quiera, pero entonces acá viene el reto de todas las personas que estamos acá. Y es que nuestras acciones tendrán que ser de respeto y de no discriminación, porque justamente seremos nosotros, nosotras y nosotres, quienes garantizaríamos que esa persona se sienta cómoda en el lugar que elija, en el lugar que decida. Las experiencias, tú lo has dicho, Argentina tiene unas experiencias alrededor de baños unisex, Uruguay tiene experiencias, entonces el reto para Colombia justamente es hacer acciones que no segreguen más a la población, que históricamente ha venido de un margen de discriminación amplia. Patricia, yo he tenido problemas, por ejemplo, con mi niña pequeña. A veces no hay baños familiares. Ahora en los centros comerciales, en algunos puntos, el baño familiar es de mucha ayuda. Pero entonces, cuando estoy solo con ella, si entro al baño de las mujeres, pues me dicen qué está haciendo acá. Pues, si entro al baño de los hombres, a mí no me gusta entrar con la niña al baño de los hombres. Entonces, yo creo que es un tema cultural que tenemos que procesar como sociedad y es muy importante que se esté dando. En otras regiones del mundo se está dando esa discusión y es muy importante que la tengamos en cuenta en nuestras ciudades. Pero ahí es una cosa importante lo que tú pones. Nosotras, las mujeres y las personas que compartimos líneas de cuidado por la vida, cuando ponemos problema cuando un papá o un hombre entra con la niña, no es por capricho. La historia ha mostrado. Los principales actores de violaciones y de abuso sexual a menores han sido las personas cercanas a las familias. Aquí, ¿qué se tiene que hacer? Y es muy importante también, cómo tú generas una conversación con quienes están allí y también con la menor. Hermosa, tú vas a ir, vas a estar con cuidado, yo voy a estar atento. También decirle a una mujer que esté allí, en términos del cuidado, tú me ayudas también. Porque mire, los chiquitos y las chiquitas son también responsabilidad social. Y eso tendría que ser una ciudad inteligente. Responsabilidad social en tanto estamos atentos y atentas que no les pase absolutamente nada. Así como tu rol será en el cuidado, también el rol de la sociedad en términos generales será de cuidado y siempre hacer la alerta. Cuando yo vea que un menor o una menor está en riesgo, pues no quedarme en silencio. Lo mismo con la población LGBT. Perfecto. Cuando vean que alguien de nuestra población está en un extremo peligro y ustedes pueden hacer acciones de cuidado, pues bienvenidas esas acciones, porque van a salvar una vida y la van a proteger. Patri. Última pregunta para Gabriel.
Gabriel, dos preguntas ahí en la misma pregunta. Medellín y el Valle de Aburrá y el departamento de Antioquia, ¿está preparada para ser un destino turístico, social, accesible para los viajeros locales, regionales, nacionales e internacionales? Sí, juro, no me está molestando. Sí, claro que sí. Por ejemplo, estos espacios en los que, pues este espacio que nos hemos encontrado en la feria ha sido muy rico porque hemos hecho networking, ¿cierto? Entonces digamos que muchas de las cosas que nosotros no podemos ofrecer, uno de nuestros compañeros sí lo puede ofrecer. Entonces digamos que estos espacios son importantísimos porque digamos que nos podemos apoyar entre todos para recibir cualquier tipo de público, bien sea en otros idiomas, personas con discapacidades o personas que quieran cierta historia de la ciudad o de lugares puntuales. Entonces, sí, estamos obviamente preparados para eso. No, yo creo que ya, yo soy muy concreto. Gabriel, muchísimas gracias. La otra pregunta ya la había respondido, que era que los senderos peatonales están preparados para recibir todo este tipo de productos de apoyo a vehículos en la ciudad de Medellín. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por pensar en la diversidad, la inclusión, en la accesibilidad. Y aquí estamos todos muy contentos de que hayan asistido. Muchas gracias.